Saludo cordial, buenas noches, bienvenidos una vez más al programa de la Facultad de Salud, TV Salud. El día de hoy hablaremos acerca de las enfermedades genéticas y todos los síndromes relacionados con esto. Vamos a hacer énfasis en el síndrome de Down, ya que esta semana se celebró el Día Mundial del Síndrome del Down el pasado 21 de marzo. Hola Kelly, ¿cómo estás? Tenemos a Kelly, nuestra presentadora, quien también es odontóloga, y tenemos al profesor Wilmar Saldarriaga Gil, profesor de la Facultad de Salud del Departamento de Morfología. Bueno, para empezar, vamos a presentarles al profesor Wilmar Saldarriaga. Él es médico cirujano, él es también ginecólogo obstetra, tiene un magíster en ciencias biomédicas y un PhD en ciencias biomédicas con énfasis en genética clínica, genética médica. El profesor Wilmar Saldarriaga fue vicedecano de investigaciones de la Facultad de Salud desde el 2018 hasta enero del 2021 y él es coordinador del grupo de investigaciones MACOS de la Universidad del Valle. También es docente de la misma Facultad de Salud desde el año 2005. Profesor Wilmar, bienvenido a TV Salud. Gracias Mateo, gracias Kelly por su amable invitación. Espero que hoy podamos conversar ampliamente acerca del síndrome de Down y otros síndromes genéticos. Perfecto, profesor. Ahorita hablemos acerca de estos síndromes genéticos. ¿Qué es un síndrome genético? Bueno, nada, son una serie de características, pueden ser anomalías, pueden ser rasgos que aparecen en conjunto en una misma persona y que tienen una explicación clara en la literatura médica. En este caso, el origen es genético. Entre ellos, pues, podemos tener síndromes como el síndrome de Down, muy conocido por todos ustedes, en el cual los pacientes tienen baja talla, discapacidad intelectual, anomalías cardíacas, entre otras características. Así es, y uno de los síndromes más conocidos es el síndrome de Down, que como lo dije al principio, el 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. Este día se conmemora debido a que la ONU pensó en diciembre de 2011 que la gente debería tener más conocimiento acerca de este síndrome. Cuéntenos entonces, profesor, por qué se produce este síndrome y cuál es su frecuencia en la población colombiana. Vale, no, digamos que todas estas características que tienen estos pacientes están producidas porque hay un cromosoma de más, en este caso el cromosoma 21, entonces también se le conoce como el síndrome por una trisomía 21 y este exceso de material genético se representa en problemas del desarrollo, en este caso embrionario, fetal, y a su vez los niños van a tener unas características físicas bastante particulares. Entonces la causa específica es que hay un cromosoma de más en cada una de las células de los afectados por el síndrome de Down. ¿Y qué tan frecuente es eso aquí en Colombia? Digamos que en términos generales en el mundo y obviamente también en Colombia se considera que 1 de cada 700 nacidos vivos tiene síndrome de Down. Digamos que estas estadísticas, algunos dicen que para este momento hay aproximadamente unas 5.000 personas con síndrome de Down en Colombia. Sin embargo, pues estas son estimaciones y estamos a la espera de los primeros reportes de este tipo de enfermedades en los registros nacionales. Bueno, es decir que tiene una alta frecuencia. Sí, es bastante frecuente, es una de los 7.000 síndromes genéticos que se han podido documentar en la literatura médica y es de los más frecuentes que se encuentran. Tiene, digamos, un importante abordaje desde lo prenatal, pero inclusive en lo postnatal, digamos que las características físicas son de fácil reconocimiento, no solamente por el personal de salud, sino por los mismos pacientes, las familias, digamos, las familias de estos pacientes identifican las características y pueden sospechar que las cosas no van bien y hacer una consulta relativamente rápida al sistema de salud. Profesor Wilmar, precisamente entonces, ¿cómo se detecta este síndrome? Digamos que en principio hay una identificación de las características que pueden sugerir que el paciente tiene un síndrome, en este caso el síndrome de Down. Entonces con eso se hace una prueba en sangre periférica en la cual, bueno, se toma una muestra a través de una jeringa corriente y esta se lleva a unos procesos de laboratorio y se hace el cariotipo. Entonces en el cariotipo se identifican los cromosomas en las células en metafase. Entonces se hace un conteo de ellos, digamos, normalmente hay 46 cromosomas, si se encuentran 47 hay que proceder a identificar cuál es el cromosoma que está de más, en este caso el cromosoma 21. Entonces el cariotipo es la prueba confirmatoria del síndrome de Down. Que es una prueba a través de sangre
Sí. Y que se hace a los niños, más o menos entre qué edades o cómo. Correcto. Se puede hacer desde la etapa intrauterina a través de punción del abdomen, del útero, sacar líquido amniótico, también se podría sacar sangre fetal o inclusive en recién nacidos y de ahí en adelante en cualquier momento. Digamos que esta es una prueba relativamente sencilla que se hace en la ciudad de Cali, que la cubre el sistema de salud, y en los casos en que en la ecografía, digamos el diagnóstico prenatal, hay unos hallazgos sugestivos, se puede confirmar antes del nacimiento o cuando se prefiere no hacer estos procedimientos invasivos en la etapa prenatal, se puede hacer en los recién nacidos. Así es que el abordaje, digamos, es no tan complicado. Sin embargo, en los recién nacidos o en los niños en las primeras etapas, las características no pueden en algunos casos no ser tan evidentes, tan contundentes y dejar algunas dudas. En esos casos, digamos que se puede hacer la prueba, así las características no sean, digamos, exactas como se refieren en los libros, para, avanzar rápidamente y confirmar o descartar el diagnóstico en los casos en que no lo sean. En niños más grandes, me refiero después de los 5 años, las características físicas suelen ser relativamente constantes y contundentes, entonces usualmente cuando se sospecha la probabilidad de que se acierte en el diagnóstico es bastante alta. En neonatos, en recién nacidos, en niños menores de 1 año puede no ser tan eficiente el diagnóstico, pero el cariotipo es una prueba con una sensibilidad y especificidad muy alta, por encima del 99%, en este caso para síndrome de Down. Y en nuestra siguiente nota tenemos a la doctora Diana Ramírez, quien es médica genetista del Centro Médico Imbanaco y docente de la Universidad ICESI. Bueno, los pacientes con síndrome de Down tienen ciertas características que son reconocibles a través de un análisis en el examen físico de los pacientes, en los cuales resaltan algunas manifestaciones a nivel facial, como la apariencia que normalmente involucra, por ejemplo, las fisuras palpebrales de los ojos, la raíz nasal, una tendencia a que los bebés tengan un tono muscular disminuido y sobre todo algo muy llamativo dentro del contexto del síndrome de Down es la presencia de cardiopatía congénita, que es una enfermedad que afecta el corazón. Normalmente los bebés a los cuales en apariencia lucen con el síndrome y tienen compromiso cardíaco suelen diagnosticarse con trisomía 21. Digamos que como la aparición de la enfermedad en el 95% de los casos se debe al azar, como bien lo mencionas, no podemos instaurar medidas preventivas, pero sí podemos establecer cuáles son los riesgos reales para las parejas antes de las gestaciones. Normalmente todos los seres humanos tenemos un riesgo basal para cualquier enfermedad genética como lo es el síndrome de Down, que oscila entre el 3 al 5% de probabilidades. Durante el asesoramiento genético preconcepcional de los pacientes, que se puede realizar a través de la consulta de genética, podemos instaurar entonces un plan de educación a las parejas para entender cuáles son los riesgos que tienen asociados a su simple condición humana, pero también a su historia personal y familiar. Si en la familia hay algunos antecedentes destacables o si por el contrario tenemos un historial en parejas que han tenido pérdidas gestacionales o antecedentes de niños afectados con condiciones que pueden sugerir que hay riesgo para síndrome de Down, pues debemos entonces establecer medidas y exámenes preconcepcionales para determinar si existen riesgos aumentados y poder tomar medidas durante las gestaciones. Actualmente podemos también, lo que hablábamos al principio, implementar una búsqueda muy temprana de las manifestaciones que se asocian durante la gestación a la posibilidad de que aparezca el síndrome de Down, y tenemos al alcance en el momento en el país pruebas que nos van a permitir determinar si existe ese riesgo, confirmarlo durante la gestación y determinar las conductas a seguir, tanto de tratamientos incluso in útero como la continuidad de la gestación y el plan de manejo para cuando el bebé nazca. Profesor, ¿y desde cuándo se ha venido investigando sobre este síndrome? No, desde que aparece el cariotipo en 1969, cuando ya el doctor Down, finalizando el siglo XIX, había hecho su descripción de que mujeres de mayor edad, digamos superior a 35, 40 años, tenían hijos con las características particulares del síndrome de Down, y aparece el cariotipo en 1969, donde se logra comprobar que había un cromosoma de más. De allí en adelante, en el mundo en general, al ser esta una patología genética frecuente, se han hecho múltiples investigaciones
conclusiones, y en la Universidad del Valle pues particularmente hay estudios desde 1994 aproximadamente donde se empiezan a hacer referencias a la prevalencia de esta enfermedad, digamos en la ciudad de Cali, estudios por la doctora Carolina Izaza. Luego hemos hecho, digamos, nuestro grupo de investigación MACOS sobre diagnóstico prenatal de síndrome de Down, y recientemente el grupo Labiomol también ha hecho nuevos aportes sobre por qué ese cromosoma además en el cerebro produce las características neurológicas de estos pacientes con síndrome de Down. Profesor, usted ha mencionado que tiene alta frecuencia, es decir, entonces a todas las mamitas embarazadas les hacen la prueba, o cómo se puede detectar en el embarazo este síndrome. Sí, Kelly, definitivamente nuestro sistema de salud y a través de las leyes que rigen el control prenatal se hacen pruebas, digamos, en principio de tamizaje, digamos que la más conocida será la ecografía, en la cual se pueden encontrar algunos signos que pueden sugerir que el feto, el embrión o el feto, en este caso el feto, tenga síndrome de Down, como por ejemplo la hipoplasia del hueso nasal. Puede encontrar algo que se llama la sonolucencia nucal, que es una medición que se hace a través del cuello. Si estos parámetros ecográficos sugieren que el feto tiene un síndrome de Down, se pueden hacer otros procedimientos que pueden ser invasivos o no invasivos. En algunos casos se puede poner la aguja y sacar líquido amniótico o sangre fetal para hacer un cariotipo. Otros abordajes sugieren unas mediciones de pruebas bioquímicas en la sangre de la señora, como la proteína plasmática asociada al embarazo, y la fracción libre de la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica, que sumada a los hallazgos en la ecografía nos pueden producir que la paciente tiene un feto con un alto riesgo de tener un síndrome de Down, y dependiendo de esas probabilidades se haría la prueba invasiva como las que expliqué anteriormente. Y lo último que ha salido en los últimos 10 años y que también se hace en Cali son los no invasivos prenatal test, donde se analiza el DNA fetal pero en la sangre materna. Entonces, células y DNA del feto pasa a la circulación materna y a través de una prueba en sangre periférica de la madre, o sea que te ahorras el riesgo de la punción al embarazo, sino en la sangre de la señora, a través de una muestra de sangre periférica, se hace ese análisis del DNA fetal y se puede aproximar allí si el feto tiene o no síndrome de Down a través de pruebas moleculares avanzadas, pero que están al alcance, digamos, de la población y en la ciudad de Cali. Y todo este tamizaje y el diagnóstico de este síndrome aporta para mejorar la calidad de vida de estos bebés. Definitivamente, cuando la familia sabe que tiene un feto, en este caso con necesidades especiales, la familia se prepara psicológicamente, el equipo médico se prepara para recibir este recién nacido. Supongamos un feto tiene una cardiopatía congénita relacionada con el síndrome de Down y requiere una cirugía, entonces el equipo de neonatología, de cirujanos, están preparados para atenderlo con estas condiciones y sacarlo adelante. Eso, digamos, de un lado, en que esto le mejora el pronóstico a estos recién nacidos, y de otro lado, en el contexto de la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia, pues las familias podrían, las mujeres, digamos específicamente, acceder a esta opción que brinda la Constitución colombiana. Bueno, a continuación vamos a ver cómo son los cuidados que deben tener estas familias. Tenemos a Carmen Tulia, ella es la tutora de su hermana que nació con síndrome de Down. El cuidado de Aida Lorena ha sido prácticamente fácil para mí, en el sentido de que desde que ella nació compartí mucho con mi mamá y mi papá en todas las actividades que ella realizaba. Entonces hemos sido muy unidas y he sabido manejarle todas sus etapas, y eso me ha ayudado bastante en esta partecita, porque los niños tienen sus temperamentos difíciles. Hay momentos en que ellos no aceptan nada de lo que se les diga, pero hay que tener demasiada paciencia, más que todo, y mucho amor con ellos, porque ellos son niños que necesitan mucho cuidado, mucha atención, y fuera de eso, el trato que se les dé, eso ayuda
a que se manifiesten en sus actividades constantes. Es muy recomendable para las personas que tienen personitas así, que les den demasiado amor. A mí Aida me ha dado mucho apoyo, mucho valor, me ha ayudado en cuestiones de la soledad. Ella ha sido la compañera mía de todo. Y el amor y la dedicación la puede uno ver en el progreso que ella ha tenido. Ella ha tenido un progreso increíble. La forma de hablar, de expresarse, de hacer las cosas. Son personas que si tú las tratas bien, vas a tener una compañía inseparable y muy linda, muy especial para estas personas que viven con uno, que sepan valorarlas. Bueno, y también es interesante conocer cómo los profesores de la Facultad de Salud han investigado para tratar de averiguar cómo minimizar los riesgos de contraer este síndrome en el embarazo. El profesor Julio César Montoya, el director de posgrados de la Escuela de Ciencias Básicas, nos habla en la siguiente nota acerca de sus hallazgos. Desde las investigaciones que hemos realizado en la Universidad del Valle, entonces en este aspecto del síndrome de Down nosotros recomendaríamos que la mujer en edad fértil o cuando vaya a planificar su embarazo tenga alto consumo de verduras, tenga incluso suministro de ácido fólico para minimizar esos riesgos que pueden estar asociados a variantes en el metabolismo de ácido fólico. El sistema de salud obliga ahora en el primer trimestre del embarazo el suministro de ácido fólico que reduce riesgos de espina bífida y problemas orofaciales. Pero aquí lo que estamos es proponiendo como política de salud pública que se pueda ampliar a la mujer en edad fértil, no al primer trimestre de embarazo, sino mujer en edad fértil, consumo de ácido fólico, buen consumo de verduras para minimizar esos riesgos que identificamos asociados al metabolismo del ácido fólico. Mujer en edad fértil es mujer que ya puede concebir, que no necesariamente sea primogénita, primogestante, sino que una mujer que vaya a hacer la planificación de su embarazo. Lo ideal como política de salud sería que la mujer planifique su embarazo. Desafortunadamente nosotros sabemos en nuestro medio que la mujer no planifica su embarazo, pero entonces el riesgo de podría minimizar simplemente la mujer que está en posibilidades de concebir un hijo, tener entonces el suministro de ácido fólico. El síndrome de Down característicamente se ha asociado a mujeres con mayor edad, mujeres de años mayores de 40 años. Ese riesgo sigue estando vigente, no estamos diciendo que la mujer con mayor edad podría disminuir ese riesgo de los años, sino que estamos mirando otro componente desde el punto de vista bioquímico molecular que permita minimizar entonces ese riesgo de que tenga un hijo en su descendencia con síndrome de Down. Profesor, es decir que hay otros tipos de síndromes y uno de los que usted más ha trabajado es el síndrome de X frágil. Tengo entendido que la revista Science, una de las más importantes en el mundo científico, ha publicado 2 investigaciones suyas. ¿Qué nos puede comentar acerca de este síndrome? Sí, Mateo, digamos que realmente fue una nota muy importante para nosotros desde la revista Science, donde se destacó los trabajos de investigación que hemos estado haciendo en compañía del grupo de la Universidad de California en Davis y la Universidad del Valle. Hemos hecho al menos unas 20 publicaciones en revistas indexadas nacionales e internacionales, y además ellos resaltan mucho el factor humano que hemos tenido como acercamiento en la población, donde hay un número muy importante, digamos la mayor prevalencia
del mundo de este síndrome en el corregimiento Ricaurte del municipio de Bolívar. Pero digamos que allí se resalta lo humano de, pues nada, una señora que ahora tiene más de 80 años, tiene unos hijos que ahora tienen más de 60 años y tienen el síndrome, y cómo es la vida de estas personas en una zona rural de Colombia. Entonces, digamos, en ese contexto, esta es una de las acciones de la universidad con respecto de su interacción con la sociedad, donde no solamente es lo científico, no solamente son las pruebas moleculares, sino es una relación humana que, por supuesto, incluye la atención médica en conjunto con el hospital y el sistema de salud, pero va mucho más allá de unas publicaciones científicas, sino la interacción de la universidad con la sociedad, y en este caso en particular como seres humanos integrales. Claro, es importante también pues enfocarnos en que la universidad no es solo lo académico, sino también lo social. Pero entonces cuéntanos algo breve acerca de este síndrome. ¿Qué características tiene la población con él? Sí, digamos que afecta más a hombres que a mujeres. Los hombres suelen tener una talla alta, por ejemplo, los niños con síndrome de Down tienen talla baja. Estos tienen una talla en el percentil 75 y por encima, pero también tienen discapacidad intelectual. En vez de tener microcefalia como tienen otros síndromes genéticos con discapacidad intelectual, estos pacientes tienen la cabeza, digamos, relativamente grande, no por encima del percentil 95, pero la cabeza es grande. Otra de las características, digamos, faciales es que las orejas están aladas, digamos, están hacia afuera y presentan macroorquidismo, entre otras. Sin embargo, sus comportamientos pueden ser agresividad, pueden tener problemas del sueño, pueden tener convulsiones. Las mujeres también pueden presentar síntomas parecidos, pero son menos severos, porque como es una enfermedad que se hereda a través del cromosoma X, las mujeres compensan con su segundo cromosoma X. Entonces, en los hombres es mucho más severas las características físicas de este síndrome. Perfecto. Y en nuestra siguiente nota, hablando de diferentes síndromes genéticos, tenemos al profesor Julián Ramírez, quien es docente de la Facultad de Salud, médico genetista. El síndrome de Edwards o la trisomía 18 también se genera porque uno de los dos padres pasa un cromosoma 18 de más. Y el síndrome de Patot o trisomía 13 también ocurre porque uno de los padres pasa a sus hijos un cromosoma 13 de más. Entonces la fisiopatología o la causa de las enfermedades es similar. Sí varía la severidad de las enfermedades. En orden de frecuencia, la más frecuente es la trisomía 21 o síndrome de Down, con una frecuencia de alrededor de 1 en 1000. Ahí le sigue la trisomía 18, con una frecuencia de alrededor de 1 en 10.000 por cada 10.000 nacidos vivos. Y ahí le sigue la trisomía 13, con una frecuencia de alrededor de 1 en 20.000 nacidos vivos. Y esta diferencia en la frecuencia también tiene que ver con la gravedad, ¿no? Entonces, la menos grave de todas es la trisomía 21, por eso la vemos más, es más frecuente, y luego más grave es la trisomía 18 y aún más grave es la trisomía 13. Estos pacientes cursan con múltiples defectos congénitos que son los que, digamos, afectan la salud de los individuos y disminuyen su esperanza de vida. Y el programa de hoy ha sido muy interesante porque ha resaltado toda la investigación que ha habido acerca de los síndromes genéticos por parte de la Facultad de Salud, de los docentes de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, pero también cómo ha servido para mejorar la calidad de vida de los pacientes con los diferentes síndromes. ¿Cierto, profesor Wilmar? Sí, definitivamente, Kelly, la investigación debe ser aplicada y estas aplicaciones deben ser mediadas por el sistema de salud, deben servirle a los pacientes para que tengan una mejor proyección en su vida y a sus familias, a los cuidadores, para que definitivamente tengan un mejor día a día. Terapia física, ocupacional, del lenguaje, va a hacer que estos pacientes puedan avanzar mucho más y lleguen a ser autónomos y autosuficientes. Muchas gracias, profesor Wilmar Saldarriaga. Y a ustedes, si tienen alguna duda, alguna pregunta, no olviden que pueden escribirnos. Aquí están nuestras redes sociales y pueden entonces decir qué les parece el programa. Igualmente, muchas gracias, Kelly, por estar con nosotros y los esperamos en una próxima ocasión en el programa de la Facultad de Salud, TV Salud.